revelado, lo inesperado que encontré en el gallinero transformó nuestra familia para siempre. Era un día soleado y polvoriento en el pequeño pueblo de San Juan, donde Carlos, un campesino de 42 años, luchaba día a día contra la rutina y la desigualdad que marcaban su vida. Desde que heredó la finca de sus padres, había trabajado incansablemente en los campos, enseñando a sus hijos sobre el valor del esfuerzo y la honestidad. Sin embargo, hoy algo se sentía diferente. Mientras se afanaba en el gallinero para preparar el espacio para nuevas aves, su pala golpeó algo duro. La curiosidad lo llevó a desenterrar un viejo cofre cubierto de tierra y excremento de gallina, que emanaba un leve aroma a nostalgia. Al abrirlo, encontró cartas y diarios de un ancestro que había sido un científico olvidado, un hombre que soñó en grande. Carlos sintió un torbellino en su pecho. La herencia de un legado que nunca conoció lo hizo cuestionar su propio potencial. ¿Sería capaz de llevar la antorcha de su ancestro? Su abuelita, siempre su faro, le dijo que cada persona tiene el poder de cambiar su destino. Pero la presión de la rutina laboral y de ser un buen padre lo mantenía en un constante tira y afloja. La mirada de sus hijos reflejaba preocupación ante sus nuevas aspiraciones. ¿Qué pensaría la gente del pueblo? La lucha por salir adelante parecía tambalearse entre los sueños de conocimiento y el miedo profundo de no ser aceptado. Cada día, mientras caminaba hacia la biblioteca del pueblo, su mente se llenaba de dudas. Se enfrentaba a un dilema moral: debería continuar buscando el conocimiento que su ancestro había codificado con tanto esfuerzo o rendirse para mantener la paz y la armonía familiar. El deseo de soñar contrastaba con la ansiedad de cargar con expectativas. Las palabras despectivas de algunos vecinos lo perseguían como sombras en sus noches de insomnio. Un campesino no debe de pensar en volar tan alto, eran frases que resonaban en su mente, alimentando su agonía interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que leía cada página del cofre, su corazón se aferraba a la esperanza, pero su mente seguía en conflicto. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos por cambiar su vida resultaban en burlas? Carlos se debatía entre la ambición y el temor de perder su lugar en el mundo que conocía. La presión era abrumadora y, en una noche particularmente oscura, mientras cenaban, observó el silencio tenso en el aire. Su familia, siempre apoyándolo, merecía más, pero la incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. Justo cuando parecía que su vida tomaba un camino inesperado y prometedor, un viejo conocido apareció como un fantasma del pasado. Su mirada burlona y su voz cargada de desprecio lo confrontaron en el pueblo, cuestionando su deseo de esforzarse más allá de lo convencional. Carlos sintió como la rabia y la tristeza se entremezclaban, llevándolo a un punto crítico de angustia. Con el eco de su ancestro resonando en su mente, ¿tendría el valor para desafiar su destino? La respuesta estaba a punto de revelarse. Pero otro giro del destino lo dejó atónito. Una carta que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su familia y el sacrificio olvidado de su ancestro. La mañana siguiente, Carlos se despertó con una mezcla de resignación y determinación. La carta, que había encontrado oculta entre los recuerdos de su ancestro, pesaba en su mente. Había algo en sus palabras que lo llamaba a la acción. Algo que prometía arrojar luz sobre el legado que había heredado y que, hasta ahora, había esquivado por miedo. Mientras el sol se filtraba a través de los ventanales de su casa, Carlos decidió no dejar que la incertidumbre lo consumiera. Rápidamente,
Se vistió y se dirigió hacia el pequeño rincón del pueblo donde se encontraba la biblioteca. Sabía que cada paso que daba lo acercaba a descubrir no solo la historia de su antepasado, sino también a quien él podría llegar a ser. Llegó al lugar y comenzó a buscar activos puntos de referencia. El aroma a papel viejo y a conocimiento lo envolvió mientras hojeaba libros sobre ciencia y biografía. En su mente, la figura de su ancestro se tornaba más clara cada vez. No solo fue un científico, también fue un soñador que tuvo dificultades por un sistema que lo menospreciaba. Su valentía al intentar desafiar sus circunstancias era una lección que Carlos necesitaba aprender. En una de las páginas amarillentas, encontró un diario que hablaba de experimentos fallidos y de la frustración de no poder compartir su trabajo con el mundo. Esa sensación de impotencia resonó en Carlos, quien se daba cuenta de que, a pesar de sus miedos, había una lucha en el que merecía ser expresada. Cerró los ojos un instante y se permitió soñar con un futuro donde no solo cultivaba la tierra, sino también ideas. Al salir de la biblioteca, Carlos se sintió diferente. Un fuego interno comenzaba a arder en su pecho. Pero la voz de su conocido, el que había cuestionado sus ambiciones, aún resonaba en su mente. ¿Qué diría si supiera que estoy buscando ser más que un campesino? Pensó con frustración. Pero en vez de dejarse desanimar, decidió que su respuesta a esa voz sería su acción. Se propondría demostrar que los sueños no eran solo para aquellos que tenían privilegios. La tarde avanzaba y, mientras regresaba a casa, visualizaba cómo compartiría lo aprendido con su familia. En su hogar, se reuniría con sus hijos, no solo para enseñarles a trabajar la tierra, sino también a vivir con un propósito, a luchar por un conocimiento que les diera alas. Sus pensamientos lo llevaron a la imagen de sus hijos viendo a su padre con admiración. Esa mirada de respeto y sorpresa lo llenaba de esperanza. Pero dentro de él había un dilema aún sin resolver. ¿Podría realmente desafiar las expectativas de un pueblo que lo había calificado como simplemente un campesino? La ansiedad volvía a hacer eco en su mente. Por la noche, mientras cenaban, Carlos sintió que debía abrirse a su familia. Justo en el momento en que iba a hablar, sin embargo, una nueva interrupción llegó de su más profundo miedo. El sonido de un golpe a la puerta rompió la tensión en la mesa. Era el conocido que lo había atormentado. Mirándolo con una expresión burlona que parecía retar no solo a Carlos, sino también a sus sueños. «Si caminarás por ese camino, lo harás solo», dijo con desprecio. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría, pero en vez de paralizarlo, algo dentro de él despertó. La tormenta interna que había estado cultivando se convirtió en determinación. Era su momento de afrontar lo que había temido. Así como su ancestro había luchado por dar voz a su propia verdad, Carlos estaba listo para hacer lo mismo. La lucha apenas comenzaba, y la carta en su interior parecía cobrar vida, empujándolo hacia un destino inexplorado. Con la mirada fija en la puerta, cada parte de su ser anhelaba no solo enfrentar a su antagonista, sino sobre todo superar sus propios límites. «Ahora sé lo que debo hacer», musitó para sí mismo, mientras una nueva chispa de coraje encendía su espíritu. Enfrentar no solo a su conocido, sino también al pueblo que lo había menospreciado, se estaba convirtiendo en una misión personal. Sería capaz de transformar su legado en un símbolo de esperanza. No solo para él, sino para su familia y todos los que se sintieran atrapados en la rutina. Era solo el comienzo, pero la decisión marcaba un hito en su vida. Mientras el aire se cargaba de tensión, una inquietante verdad empezaba a revelarse ante él. En la búsqueda del conocimiento y la valentía se encontraba el verdadero propósito, y entender eso era solo el primer paso hacia un futuro aún desconocido. Carlos se sentó en la mesa de la cocina, los ecos de las palabras de su conocido aún resonando en su mente. La mirada de su familia, que oscilaba entre la preocupación y la curiosidad, lo urgía a tomar una decisión trascendental. Esa noche, mientras la llama de la vela danzaba,
Se dio cuenta de que cada duda, cada inseguridad, ya no podía detenerlo. Era momento de la verdad. Chicos, comenzó con una voz temblorosa, pero al mismo tiempo firme. He llegado a la conclusión de que ser agricultor no es lo único que puedo ofrecer. Hay algo más en mí que quiero explorar y compartir, algo que su abuelo nunca pudo hacer. Sus hijos lo miraban con atención, sorprendidos, quizás incluso preocupados. La incertidumbre lo invadía, pero su propósito se mantenía intacto. Sintió el impulso de contarles sobre el diario de su antepasado. La experiencia del científico que luchó por ser escuchado resonaba con su propio deseo de cambiar la narrativa de su vida. Con cada palabra, comenzó a tejer un relato de esperanza y ambición. Al final de su discurso, el silencio en la habitación era abrumador, como si las paredes absorbieran su mensaje. Uno de sus hijos, el Mayo Ere, rompió el silencio. «Papá, ¿quieres decir que no seguirás solo trabajando la tierra?» La pregunta era fundamental, y el desafío implícito en sus ojos lo animó a seguir adelante. Carlos sintió que la adrenalina corría por sus venas. «Quiero aprender, quiero aportar algo más allá de lo que hice mi vida entera. Quiero que aprendan de mis errores y mis aciertos». La conversación continuó, y Carlos se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su visión. También estaba modelando el camino hacia un futuro alternativo para sus hijos. Cada respuesta que daba abría nuevas puertas en su mente. Visualizaba a sus hijos empoderados, no solo con conocimientos agrícolas, sino con una comprensión profunda de que el mundo ofrecía más que lo que se veía a simple vista. Con el paso de los días, la vida de Carlos dio un giro drástico. En lugar de sentirse abrumado por las tareas del campo, comenzó a establecer un tiempo específico para su aprendizaje personal. Se sentó con libros de ciencia. Exploró teorías que antes nunca había considerado y comenzó a experimentar en su granja, aplicando los conocimientos adquiridos. Se dio cuenta de que tenía un talento natural para la innovación, algo que había estado oculto debido a sus miedos. La aldea, aunque pequeña, había comenzado a notarlo. Las primeras habladurías llegaron cuando Carlos empezó a hacer preguntas audaces y se aventuró a implementar métodos no convencionales en sus cultivos. Algunos agricultores rieron de él al principio, pero esa burla se transformó en intrigante curiosidad. Carlos, al darse cuenta de que sus ideas empezaban a tener eco, decidió que era hora de demostrar cómo sus métodos podían marcar la diferencia. Una tarde, mientras trabajaba en su campo, vio a una proyección de una idea audaz. Así nació la idea de una pequeña demostración comunitaria, un espacio donde los lugareños pudieran ver los resultados de su labor. Planeó cada detalle, desde la presentación de su trabajo hasta la forma en que explicaría lo que había aprendido. Su mente giraba entre la emoción y la ansiedad, cuestionándose si realmente estaba preparado para dar ese paso. A medida que el día de la demostración se acercaba, la tensión creció en su interior. Sabía que no solo se jugaba su futuro, sino también el de su familia. La voz de su conocido, persiguiéndolo como un eco, retumbaba en su mente. Si fracasas, lo harás solo. Esa idea, en lugar de desalentarlo, se convirtió en un motor de motivación. El día llegó y, mientras se preparaba para la presentación, una decisión crucial lo envolvió. Ahora más que nunca, Carlos comprendía que no se trataba solo de demostrar su valía. Se trataba de redefinir lo que significaba ser un campesino, un legado que iba más allá de su propia historia. Estaba listo para desafiar tanto sus propios límites como las percepciones de una comunidad que había menospreciado su ambición. Con el corazón latiendo en su pecho y el fuego de su determinación iluminando su camino, dio un paso adelante. Allí, frente a sus vecinos, el futuro se extendía como un campo abierto. Pero en el fondo de su mente, una nueva pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Cuál sería el costo de transformar su legado? ¿Y estaría preparado para enfrentarlo? La mirada atenta de la comunidad lo empujaba,
y Carlos sabía que este solo era el primer capítulo de un camino lleno de desafíos y descubrimientos. La realidad estaba tocando a la puerta, y él estaba preparado para abrirla, aunque sus propias dudas acecharan en las sombras. El aire fresco de la mañana trajo consigo el zumbido de una expectativa palpable. Carlos se acercó al gallinero, el lugar que siempre había sido simplemente un refugio para sus aves, pero que en ese momento representaba algo mucho más profundo. Mientras las aves se acomodaban, su mente giraba en torno a los preparativos de la demostración. Era su oportunidad, un momento de verdad que podía cambiar no solo su vida, sino también la de su familia. Cada paso que daba hacia el gallinero resonaba como un tambor en su pecho. Se preguntaba, una vez más, si realmente estaba listo. ¿Podría ser este el lugar donde redimiría su legado? Se sentó en un banco de madera, rodeado por el suave cloqueo de sus gallinas. Y sintió que esas aves, a menudo despreciadas, eran reflejos de sus propias inseguridades. Eran un símbolo del potencial que aún no había explotado. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban el espacio, decidió llevar a cabo una pequeña prueba. Recordó lo que había investigado sobre la salud de las aves y cómo su alimentación influía en la calidad de los huevos. Con un nuevo enfoque, comenzó a mezclar ingredientes no convencionales, aplicando lo aprendido en sus lecturas. Era un experimento, una forma de demostrar que la innovación podría comenzar en su hogar. El resultado fue sorprendente. Las gallinas, aparentemente revitalizadas, ponían huevos más grandes y saludables. La pequeña Victoria lo iluminó con una claridad fulgurante. Este hallazgo podía ser la clave para captar la atención de sus vecinos, y el gallinero, un laboratorio improvisado. Era el primer paso de la transformación que deseaba realizar. Con renovado propósito, Carlos se levantó y regresó a la casa, decidiendo que compartiría este descubrimiento en su presentación. A medida que recogía sus notas, la ansiedad dio paso a la emoción. Pero un pensamiento perturbador se deslizó en su mente. ¿Qué pasaría si el experimento no resultaba? El eco de la crítica retumbaba. Sabía que estaba jugando con la percepción que la comunidad tenía de él. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, elaboró un plan estratégico. Presentaría sus hallazgos de manera clara y concisa, reforzando el concepto de que la agricultura no solo era trabajo físico, sino un reto intelectual. Cada dato y hallazgo tenían que ser visibles, palpables. No quería simplemente ser un agricultor más. Anhelaba ser un innovador, un líder. Conducido por su propósito renovado, decidió unirse a un grupo de mentoría en línea, donde podía intercambiar experiencias con otros agricultores sobresalientes. Rápidamente, se percató de que esas conexiones erradicaban su soledad en este viaje. Era un recordatorio de que había otras voces validando su búsqueda. Escuchar sus historias le dio esperanza, le mostró que no estaba solo en sus inquietudes. Cuando el gran día llegó, la multitud se congregó frente a su granja. Carlos, con su corazón en la garganta, se enfrentó a sus vecinos. Era el momento de mostrar su trabajo, sus investigaciones, la evolución de su pensamiento. Su voz podía temblar, pero no su determinación. Uno a uno, la gente se acercaba con curiosidad, y él, a medida que avanzaba en su presentación, comenzaba a darse cuenta de que no solo vendía ideas, sino una nueva forma de pensar sobre su oficio. Sin embargo, la confianza que irradiaba se vio interrumpida por una voz familiar. Uno de los agricultores más críticos del pueblo, conocido por su escepticismo, se levantó. ¿Y si todo esto es solo un capricho, Carlos? ¿Y si fracasas, cómo nos afectará eso a todos nosotros? La pregunta cayó en la sala, como un manto de sombra, llevándose un poco de la luz que había creado. Este cuestionamiento, tan personal como profesional, revoloteó a su alrededor, desafiando la fortaleza de su convicción. Siguió hablando, pero sintió que su mundo comenzaba a tambalear. Era inevitable,
esa sombra lo acechaba. Y a pesar de todos sus esfuerzos por abrir un nuevo camino, el miedo al fracaso regresó a sus pensamientos. En ese instante, mientras los murmullos aumentaban, comprendió que el verdadero reto no era solo de su granja, sino de su propia esencia. La lucha por reinventarse era también una lucha por la aceptación, tanto interna como externa. Sin embargo, justo cuando la incertidumbre se apoderaba de él, se aferró a la luz de su descubrimiento, deseando que este no fuera el final, sino un nuevo comienzo. Cuando la mirada de la comunidad se intensificó y la tensión aumentó, Carlos planteó una pregunta a sí mismo: ¿era suficiente demostrarles el poder de la innovación o necesitaba algo más? El camino se bifurcaba ante él, y él estaba a punto de descubrir si el precio de su transformación valdría la pena. La tensión en el ambiente parecía palpable a medida que Carlos tomaba aire, intentando centrar sus pensamientos. Un mar de miradas escaneaba su rostro, buscando desviar la atención de su pánico interno hacia su propuesta. El eco de la pregunta crítica resonaba en su mente como un mantra implacable. La expectación de la audiencia podía transformarse en un aplauso o en un juicio despiadado. ¿Estaba listo para arriesgar todo? Mientras hablaba, su voz se volvía más firme. Inspirado por el descubrimiento en el gallinero, comenzó a compartir no solo cifras y datos, sino sus sentimientos. He aprendido que la vida es como un sistema complejo, donde cada elemento cuenta. Mis gallinas son parte de esa complejidad. Al igual que cada uno de ustedes en esta comunidad, su enfoque en la conexión emocional parecía resonar, aunque no podía evitar sentir el peso de la crítica a su espalda. La pregunta que no dejaba de repetirse dentro de él era: ¿podría realmente cambiar la percepción de los demás sobre su trabajo? El silencio que rodeó sus palabras se tornó pesado, y finalmente un grupo de agricultores murmuró, comenzando a intercambiar miradas que eran difíciles de descifrar: ¿interés genuino o mera curiosidad? Sin embargo, fue el mismo crítico quien, a pesar de sus reservas, levantó la mano. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Y si lo que presentan hoy no resulta en una mejora real? ¿Qué sucederá si la inocuidad de los huevos que prometen no se plasma en la realidad? Esa interpelación golpeó a Carlos de una manera que no había anticipado. Un momento dos fuerzas opuestas se manifestaban en su mente. El deseo de defender su innovación y la necesidad de no incrementar más la hostilidad. En ese breve espacio de tiempo, comprendió que este conflicto no era solo sobre su reputación o su granja, sino sobre su capacidad para resistir la presión. Mientras el murmullo comenzaba a crecer de nuevo entre los asistentes, Carlos intuyó que necesitaba encontrar una forma de vulnerabilidad en lugar de rigidez. Sé que el miedo es natural. Yo mismo he sentido ese temor. Pero me permití descubrir algo nuevo, y quizás eso pueda hacer la diferencia. Lo que les muestro hoy no es simplemente un producto. Es una propuesta para resignificar el trabajo que hacemos, un intento de abrir la mente a nuevas posibilidades. Los murmullos se detuvieron. En ese instante, Carlos se dio cuenta de que su autodefinición estaba en juego. No solo como agricultor, sino como un hombre que podía desafiar a sus propios miedos. Era capaz de aceptar su vulnerabilidad y convertirla en fortaleza. Podía, finalmente, enfrentarse a su crítico y convertir ese juicio en una chance para crecer. Carlos sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Se dirigió directamente a su crítico. ¿Qué te parecería si formamos un grupo de prueba, donde podamos experimentar juntos? Tal vez pueda aprender de ti tanto como tú de mí. La respuesta inmediata de la sala fue el silencio absoluto. Esa invitación a la colaboración puso a todos en un lugar de posible entendimiento. Sin embargo, Carlos no podía ignorar el zumbido en su mente. La conclusión estaba lejos de ser definida. ¿Aceptaría su rival el desafío o se aferraría a su resistencia? Mientras la multitud permanecía en expectación, una marea de dudas y esperanzas invadía el corazón de Carlos. La presentación,
que había comenzado como un duelo sin fin, se transformó en algo más. Sería este el primer paso hacia un nuevo capítulo de transformación, no solo en su granja sino en su vida. Se sintió al borde de un precipicio, sabiendo que su futuro podía depender de una respuesta. Con cada palabra, estaba construyendo un nuevo legado, cada respuesta era un ladrillo en la arquitectura de su vida. Mientras los murmullos comenzaban a revivir, su mente giraba en torno a lo que vendría. Esa pregunta sobre su criticidad se cruzaba con la posibilidad de una redención. Carlos hizo una pausa, después de lo cual comprendió que la verdadera batalla no solo era exponer hechos, sino enfrentar su pasado y definir su futuro. La siguiente pregunta que formularía podría marcar la dirección del resto de su vida. Estaba preparado para avanzar hacia el próximo nivel, no solo en su presentación, sino en su batalla por el reconocimiento. Carlos sintió como el tiempo se detuvo. El aire cargado de expectativa lo envolvía, y comprendió que había cruzado una frontera, una que había temido tanto como deseado. El silencio era abrumador, pero en su interior nació una mezcla de confianza y ansiedad. La oferta de colaboración que había hecho no solo era un intento de abrir un diálogo, era un camino hacia su propia evolución. El crítico lo miraba fijamente, su expresión era indefinible. Carlos se preguntó si había acertado. La idea de compartir su visión, de recibir retroalimentación y, tal vez, incluso entender el desacuerdo, le parecía como un acto de valentía. No obstante, la probabilidad de ser rechazado lo perseguía como una sombra. ¿Se estaba exponiendo demasiado? Mientras sus pensamientos divagaban, Carlos recordó su infancia y el valor que siempre había otorgado a las opiniones ajenas. En su mente, sus compañeros de clase lo habían condenado a una existencia en la que el miedo siempre se anteponía a su deseo de sobresalir. Esa sensación lo había seguido hasta la adultez, una cadena que le había resultado difícil romper. Sin embargo, al hacer esta propuesta, podía sentir cómo esos grilletes empezaban a deshacerse. De repente, el crítico tomó la palabra. Está bien, Carlos. Te doy un voto de confianza. Formemos ese grupo de prueba. Pero sepa que habrá vigilancia. No toleraré errores. Las palabras fueron como un resorte que liberó la tensión en el aire. La audiencia reaccionó con murmullos de sorpresa, y la tensión que había envuelto a Carlos se alivió, aunque su mente seguía en la cuerda floja. Mientras la reunión avanzaba, Carlos se dio cuenta de que este era solo el primer paso de un viaje mucho mayor. No se trataba solo de un proyecto agrícola. Era su propia autodefinición la que estaba en juego. En su mente, comenzaba a versarse como un líder, no solo un agricultor. Este cambio de mentalidad comenzó a generar un nuevo sentido de propósito. La evaluación constante de su innovadora propuesta se convirtió en un campo de batalla personal. Cada semana en el grupo de pruebas, Carlos se presentaba con un nuevo corazón. Aceptaba las críticas con humildad, las transformaba en desafíos, en oportunidades para crecer. La experiencia lo empujaba más allá de sus límites, tanto profesionales como personales. Se sentía más capaz y más fuerte cada día, como si cada reunión lo ayudara a construir una versión mejorada de sí mismo. Observaba a sus compañeros, quienes pronto reconocieron su esfuerzo. Algunos comenzaron a replicar sus métodos, otros se acercaban en busca de consejo. La comunidad, que antes parecía hostil, empezaba a convertirse en un ecosistema donde todos aprendían entre sí. Poco a poco, sus inseguridades se desvanecían en un deseo genuino de colaborar y experimentar. El camino hacia el reconocimiento que tanto anhelaba ya no se sentía solitario. Sin embargo, su transformación no estuvo exenta de desafíos. La presión de cumplir con las expectativas del grupo creció a medida que los resultados de la prueba se acercaban. Las sombras de sus viejos temores regresaron, acechando en las esquinas de su mente. ¿Podría realmente cumplir con lo que habían acordado? ¿Y si fracasaba de nuevo?
Carlos se encontró en la encrucijada de su evolución personal y profesional. Sabía que el éxito en el próximo hito no solo representaría un triunfo sobre su crítico. Sería la validación de todo lo que había trabajado para convertirse. Era el momento de demostrar no solo su capacidad como agricultor, sino también de cultivar la confianza en sí mismo que tanto le había costado construir. La pregunta se cernía en su mente como un manto pesante. ¿Podría mantener este nuevo nivel de compromiso frente a la incertidumbre? El día del resultado estaba cerca, y entendió que el verdadero reto no era solo la prueba en sí, sino su disposición a enfrentar no solo la evaluación externa, sino su sí mismo interior. Mientras los preparativos avanzaban, una nueva inquietud emergió. Con cada paso que daba, una nueva pregunta se asomaba. ¿Era suficiente el camino recorrido hasta ahora para enfrentar la evaluación que determinaría su futuro? Carlos se levantó temprano. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana. La ansiedad era palpable, resonando en sus pensamientos a cada instante. Sabía que hoy no solo se enfrentaría a los resultados de su proyecto, sino también a su propio reflejo. Decidió que no podría dejar que la sombra de sus temores empañara este momento crucial. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban levemente. Cada movimiento era un recordatorio de la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Se sumergió en los aromas de la cocina, buscando el consuelo que solo lo familiar podía ofrecer. Pero a pesar de ello, su mente seguía divagando, saltando de pensamiento en pensamiento. ¿Cuánto había cambiado desde aquel día en que se atrevió a presentar su propuesta? Esa primera reunión había sido el pilar sobre el cual intentaba construir su nueva vida. Al llegar al lugar de la evaluación, el ambiente era completamente diferente. Un aire de competitividad y expectativa llenaba el espacio. Tanto sus compañeros como los críticos estaban presentes, dispuestos a dirimir el destino de sus esfuerzos. Carlos respiró profundamente. Cada rostro que veía parecía ser un símbolo de su camino, el crítico que había desafiado su visión, sus compañeros que lo habían seguido y aprendido de él. Las presentaciones comenzaron. Observó a cada uno de sus colegas compartir sus ideas con seguridad. Algunos incluso se aventuraron en cambios arriesgados que resonaban con la audacia que él mismo había intentado cultivar. Pero en lo profundo de su corazón, un nudo de inquietud persistía. ¿Sería su proyecto tan innovador como había imaginado? ¿Sus avances eran suficientes? Finalmente, llegó su turno. Al levantarse con la hoja de notas en mano, se sintió un torrente de emociones. La mirada de los críticos provocó un escalofrío en su espalda, pero para su sorpresa, en vez de paralizarlo, eso avivó su determinación. Al comenzar a exponer sus hallazgos, cada palabra fluyó con la autenticidad que había aprendido a cultivar. Habló no solo de los métodos, sino de las lecciones que había aprendido sobre sí mismo a lo largo del camino. Cada desafío era una anécdota de superación personal. El silencio que siguió a su presentación fue abrumador. Se sintió vulnerable, como si hubiera desnudo su alma ante el público. Pero en lugar de desprecio, vio mientras el crítico lo observaba, un gesto sutil de aprobación. Las respuestas de sus compañeros fueron igualmente alentadoras. Reconocieron su autoría, su capacidad de innovar y compartir. Cada sonrisa, cada comentario positivo, alimentaban su confianza de formas que nunca había experimentado. A medida que la reunión se disolvía, la tensión en su pecho comenzó a liberar su grip. Había superado sus propios límites, y más importante aún, había creado un espacio donde el fracaso ya no era un desprecio, sino una lección. La transformación de su carácter no era solo personal, sino profundamente conectada con la comunidad que había comenzado a formarse en torno a su propuesta. Sin embargo, al salir del lugar, una nueva inquietud apareció como un destello en su mente. A pesar del éxito en esta etapa, una pregunta persistente no dejaba de latir. ¿Qué implicaría realmente para su vida familiar?
El cambio que había impulsado dentro de él podía abrir puertas, pero también requería nuevas adaptaciones. ¿Estaría su familia lista para los sacrificios que lo acompañarían? Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Tenía que ser fuerte no solo para él, sino para ellos. La idea de compartir su vida y sus nuevos desafíos teñía sus pensamientos de una nueva intensidad. Entonces, al mirar hacia el gallinero desde la ventana, vio que era más que un lugar para las aves. Era un símbolo de lo que vendría. La transformación que había comenzado podría cambiar no solo su futuro, sino el de su familia entera. Pero la pregunta seguía acechándolo: ¿qué otras sorpresas emergentes desgastaría su fuerza y pondría a prueba su unidad familiar? Carlos se despertó con la determinación de asumir las riendas de su vida. El proyecto presentado había sido solo el inicio de un viaje que prometía redefinir no solo su trabajo, sino también su papel dentro de su hogar. Se levantó de la cama lleno de propósitos. Pero no podía sacudirse la sensación de que el éxito traería consigo una serie de cambios implacables. Esa mañana, mientras se preparaba, conoció al eco de sus miedos. A pesar de la aprobación recibida, había un claro entendimiento de que las expectativas, tanto externas como internas, ahora eran más altas que nunca. Miró su reflejo en el espejo y se preguntó: ¿puede un solo individuo realmente cambiar el curso de una familia? La duda lo aplastaba, pero no podía permitirse rendirse. Caminó hacia el gallinero, un ámbito del hogar que nunca había considerado crucial. Era solo un espacio para las aves, pero esa mañana decidió explorar. Mientras se acercaba, el canto de las gallinas despertaba algo en él, algo innato. La imagen de intereses personales no cumplidos se vislumbró en su mente, un amor por la naturaleza. Un deseo de aprender y de enseñar. Esos pequeños seres, aparentemente insignificantes, lo impulsaron a reflexionar sobre la enseñanza que él mismo había recibido: una familia se construye con las decisiones que cada uno toma. Pasó tiempo observando a las aves, impresionado por la libertad con la que se movían, desafiando el espacio donde estaban confinadas. Fue un recordatorio de lo que él deseaba en su vida. La libertad de actuar, ser y volver a empezar. Empezó a hacer planes en su mente, un espacio donde la innovación no sería solo para el trabajo, sino para todos en su hogar. ¿Podría involucrar a su familia en este nuevo capítulo? A medida que la semana avanzaba, Carlos sentía que las fuerzas dentro de él se alineaban. Propuso una actividad familiar: desarrollar un pequeño huerto junto al gallinero. La idea de cultivar, compartir responsabilidades y experimentar el crecimiento común lo llenaba de entusiasmo. Sin embargo, a medida que lo discutía con su pareja, notó una resistencia que no había anticipado. La duda en los ojos de ella parecía reflejar su propia incertidumbre. La conversación se tornó tensa. ¿Cómo explicar que este proyecto era mucho más que unas cuantas verduras y flores? Era la unión de su nueva identidad profesional con la vida familiar. Su compañera clamaba por tiempo, por estabilidad, condiciones que sentía amenazadas por este nuevo impulso de Carlos. Se preguntó si había sido egoísta al suponer que todos se emocionarían al ritmo de su transformación. La frustración se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no podía simplemente arrastrar a los demás en su viaje de autodescubrimiento. La lucha interna era real. Debía encontrar un equilibrio entre su ambición y las necesidades de su familia. Sin que ella estuviera a bordo, el proyecto carecía de significado. En noches de insomnio, Carlos se enfrentaba a su reflexión. ¿Qué significaba el éxito si no podía compartirlo? ¿Valdría la pena si al final del camino su familia no se sentía parte de él? Las dudas persistían, tejiendo un laberinto mental del que le costaba salir. Más que una transformación profesional, este podía ser su oportunidad de crecer como esposo y padre. Así, con cada amanecer, se proponía un nuevo enfoque. Necesitaba escuchar,
involucrar y aprender. Había que construir un puente entre su deseo y las expectativas de los demás. Una tarde, mientras cuidaba de las aves, tuvo una revelación. Decidir ir por el camino del crecimiento no era solo obtener logros personales, sino crear un espacio donde cada miembro de la familia pudiera florecer en su propia medida. Estaba claro, debían abordar la transformación juntos. Con el corazón latiendo con fuerza, Carlos tomó una decisión: hablaría con su pareja de nuevo. Esta vez con una propuesta de emocionante colaboración, donde cada voz contara, donde el viaje tuviera un sentido colectivo y no individual. Pero en el fondo de su mente, una nueva pregunta emergía. Inquietante como una sombra, ¿sería capaz de realmente hacer que todos se sintieran incluidos en su nueva realidad? Al igual que el gallinero, estas nuevas decisiones vendrían con su propio conjunto de desafíos. Sin embargo, estaba decidido a intentarlo. Pero la imagen de su pareja, dudosa, continuaba perturbando su calma. ¿Y si esta vez no lograba conectar? Las palabras de la semana anterior resonaban en su mente: un solo individuo puede cambiar, pero ¿y los demás? Carlos se sentó en el viejo banco de madera que había estado en el jardín desde que él era niño. Miraba a Gallinero, que se había convertido en un símbolo de su transformación interna. Estaba decidido a presentarle a su pareja la idea de un huerto familiar, pero la inquietud se cernía sobre él como una nube oscura. Tenía que acercarse a ella de manera diferente. Debía ser más que un discurso apasionado sobre sus sueños. Podía ver sus resistencias, sus miedos manifestados en la forma en que evitaba el tema. Como si cada mención de las semillas y los cultivos fuera una invitación a una tormenta. Mientras reflexionaba, su mente tambaleaba entre el eco de sus deseos y la dura realidad de la vida familiar. Había un sentimiento de urgencia que lo impulsaba a hablar, pero también una profunda reflexión sobre cómo podía lograr que su proyecto se sintiera verdaderamente como un esfuerzo colectivo. Solo entonces se dio cuenta de que no debía centrar su enfoque en los beneficios tangibles del huerto, sino más bien en los valores que podría fomentar: trabajo en equipo, unión, conexión y crecimiento compartido. Después de unos días de deliberación, decidió que era hora de actuar. Una noche, mientras cenaban a la luz de las velas, llenó sus pulmones de aire y de determinación. Con voz serena pero firme, planteó su idea con un enfoque renovado. Empezó hablando de sus propias emociones, de cómo había sido iluminado por el canto de las gallinas y el significado que ese pequeño espacio había logrado despertar en él. Lo que había comenzado como una búsqueda personal se transformaba en la posibilidad de un viaje familiar. Cuando terminó su exposición, esperó con anticipación y ansiedad. La mirada de su pareja pasó de la sorpresa a la reflexión. Carlos notó que su postura se relajó un poco. Sin embargo, no era suficiente. Ella planteó un punto válido: Carlos, esto requiere tiempo, esfuerzo y compromiso de todos. ¿Tienes algún plan para involucrar a los niños? Esa pregunta caló hondo, y Carlos se dio cuenta de que había olvidado ese componente crucial. Con un verdadero deseo de colaboración, compartió su idea de incluir a los niños en la planificación. Podrían enseñarles sobre la importancia de la naturaleza, de sembrar y cosechar, convirtiendo el huerto en un aula al aire libre. La esperanza y el entusiasmo empezaron a surgir en ella, aunque todavía existía un escepticismo latente. Mientras iba exponiendo más detalles, notó cómo su voz comenzaba a resonar con más claridad. El miedo a la oposición se transformó en un estimulante diálogo. La conversación se tornó en un intercambio de ideas sobre qué plantas podrían sembrar y cómo. Podrían cada uno de ellos poner algo de sí mismos en el proyecto. Había un propósito renovado en el aire, y las tensiones comenzaban a disiparse. Sin embargo, una parte de él seguía sintiendo la presión. El desafío de hallar el equilibrio entre sus expectativas personales y las realidades familiares se intensificaba. Era claro que sus deseos podían perderse en el camino si él no estaba atento. Esa noche,
Carlos se preguntó si había abierto de par en par la puerta a un futuro compartido o si había apenas esbozado una grieta en sus corazones. Al día siguiente, entusiasmado por la conversación, empezó a bosquejar un plan más detallado. A medida que lo hacía, comprendió que esto no solo era un huerto. Era una declaración de intenciones, una invitación a que su familia cultivara no solo plantas, sino también su conexión. Pero pronto llegaría un nuevo desafío: presentar la idea a los niños. ¿Serían receptivos ante el cambio, o verían esto como otra obligación más que debían aceptar? Carlos salió al jardín, ahora lleno de posibilidades, pensando en lo que vendría. La presión se renovó, pero también su determinación. Era un viaje hacia lo desconocido, pero su confianza había crecido del brillo en los ojos de su pareja. La pregunta sobre involucrar a los niños lo llevó a otra reflexión: ¿cómo podría convertirlo en una experiencia inolvidable para ellos? La idea de un día de siembra, de responsabilidades divididas y recompensas compartidas, comenzaba a tomar forma en su mente. Las semillas de su sueño anidaban, pero el momento de la verdad estaba por llegar. Con cada rayo de sol y cada plástica hoja, su deseo de colaboración familiar se volvía cada vez más efectivo. Y la pregunta latente se transformaba en un eco de acción: ¿sería capaz de conectar realmente con ellos y cultivar no solo un huerto, sino una nueva forma de vivir en familia? La llegada del primer encuentro con sus hijos para discutir el huerto les aportaría más que buscando en la tierra. Cada paso será un acto de transformación que podría no solo cambiar el paisaje de su hogar, sino también el de sus corazones. El día finalmente llegó. Carlos, con un nudo de emoción en el estómago, reunió a su familia en el jardín. Había trazado un plan no solo para discutir el huerto, sino para compartir una visión de crecimiento conjunto. Sabía que este día podría ser un punto de inflexión en su vida familiar. Quería que no solo sus hijos aprendieran sobre la agricultura, sino que también entendieran el valor del trabajo en equipo y el potencial de cada uno de ellos. Quiero hablarles de algo que he estado pensando, comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía. He descubierto que cultivar no solo se refiere a las plantas, sino también a nosotros como familia. Propongo que formemos un huerto juntos. Será nuestro espacio, donde cada uno pueda contribuir y aprender un poco más sobre la vida. Las miradas llenas de curiosidad de sus hijos lo animaron. Su hija menor fue la primera en preguntar: ¿podemos plantar flores también? Por supuesto, respondió Carlos con una sonrisa. Podemos plantar lo que queramos. Este huerto será nuestro proyecto, y queremos que todos participen. Cada planta, cada semilla representa un esfuerzo conjunto. El aire se llenó de entusiasmo. Su esposa, ahora aliada en este sueño, añadió: podemos dividir tareas. Algunos pueden encargarse de regar, otros de sembrar. Y, por supuesto, nosotros vamos a aprender juntos. Con una chispa de entusiasmo, comenzaron a intercambiar ideas sobre qué plantar. Carlos, sintiendo que las semillas de la conexión familiar estaban germinando, fue testigo de cómo su familia se unía en un propósito común. Cada risa y cada propuesta comenzaban a fortalecer los lazos que antes se habían visto amenazados por la rutina y las viejas tensiones. Con el plan en marcha, la familia se dispuso a ir a la tienda de jardinería. Mientras escogían las semillas, el ambiente estaba impregnado de risas y planes. Suiyumaer, que había sido más escéptico al principio, comenzó a expresarse con entusiasmo, preguntando sobre las diferentes variedades de tomates y cómo crecerían. ¿Cuánto tiempo tardarán en dar frutos, papá?, preguntó, con una emoción genuina en su voz. Depende de cómo los cuidemos, respondió Carlos, dándose cuenta de que no solo se trataba del huerto, sino de cultivar la paciencia y compromiso. Las plantas, al igual que nosotros, requieren atención y amor. Con cada paso en la tienda, fortalecían no solo sus conocimientos, sino también las bases de una nueva forma de ser como familia. Los momentos compartidos,
el diálogo y las conversaciones comenzaron a forjar caminos hacia un futuro más unido. Así, al regresar a casa, Carlos sintió que no solo estaban volviendo con semillas, sino con un renovado sentido de propósito. Los días siguientes fueron una experiencia enriquecedora. La familia trabajaba unida, riendo y aprendiendo. Cada mañana, al despertar, el jardín se convertía en un lugar de encuentro. No solo sembraban plantas, sembraban la confianza y el amor entre ellos. Cada desafío del huerto, ya sea un pequeño insecto invasor o la necesidad de regar en días soleados, se convertía en una lección de vida que absorbían juntos. Carlos se dio cuenta de que el huerto no solo era un símbolo de su transformación personal, sino que también había comenzado a forjar nuevos lazos. El viejo gallinero, que una vez representó solo trabajo, se transformaba en un entorno de aprendizaje y disfrute familiar. Cada éxito, desde la primera germinación hasta la cosecha, representaba no solo un logro agronómico, sino un triunfo sobre las dudas que alguna vez pesaron sobre él. En medio de esta ardiente satisfacción, las palabras de sus vecinos empezaron a desvanecerse. Con los murmullos de desdén se transformaron en asombro. La comunidad comenzaba a observar los frutos del esfuerzo familiar, y eso llenaba a Carlos de una nueva confianza. Al ir al mercado, sus vecinos no solo lo elogiaban por sus cultivos, sino que también preguntaban por el secreto de su éxito. La clave, solía decir Carlos, es el trabajo en equipo. Su viaje había recorrido un camino inesperado. Lo que comenzó como un desafío personal ahora se traducía en un crecimiento cohesionado en todos los aspectos de su vida. Y con cada éxito, cada logro familiar, su autoestima se elevaba un poco más. Ya no era solo un campesino. Había evolucionado en innovador y líder de su propia familia. Cuando llegó el día de la primera cosecha, la familia celebró a lo grande. El jardín no solo producía vegetales, sino también una conexión profunda entre cada uno de ellos. Al reunir la producción, se sentaron en su jardín, disfrutando de una comida elaborada con lo que ellos mismos habían cultivado. Las sonrisas en sus rostros eran testimonio del cambio que había ocurrido. Eran un equipo, una unidad. Así fue como el legado de su ancestro no solo resurgió de su cofre antiguo, sino que tomó forma en cada paso dado en ese jardín. Carlos, convertido en un verdadero líder en su hogar, entendió que su historia no era solo un relato de resistencia, sino también un viaje de amor y comunidad. Reflexionando sobre lo lejos que había llegado, sintió una oleada de realización. Había demostrado no solo su valor, sino también el poder de lo simple, de lo cotidiano. Tiempo Carlos llegó a ser un referente en la comunidad agrícola por su enfoque innovador y su capacidad de liderazgo. Otros campesinos comenzaron a visitar su hogar, buscando aprender sobre su método de cultivo y el impacto positivo que había tenido en su familia. Cada nuevo agricultor que llegaba a su puerta abría un nuevo diálogo, generando un entusiasmo colectivo que iba más allá de los cultivos. El futuro era brillante y prometedor, y Carlos vivió con la certeza de que el éxito no se mide únicamente por logros personales, sino por las conexiones, amores y esfuerzos compartidos que realmente edifica una vida plena. Inspirado, continuó sembrando no solo en su jardín, sino en los corazones de quienes le rodeaban. Así, su historia resonó con el mensaje de que el verdadero éxito está en crecer juntos y, más importante aún, en aprender a volar en comunidad. Al compartir este capítulo de su vida, Carlos se convirtió en un embajador de la metamorfosis personal y familiar. Sus logros no solo resplandecían en su hogar y su finca, sino en cada rincón de su comunidad, iluminando el camino para otros que, como él, deseaban cultivar un futuro lleno de esperanza. Este es el momento de tomar acción y ser parte de esta transformación emocionante. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias inspiradoras que vienen a continuación. Dejen un me gusta ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estos relatos.
Comenten sus reacciones sobre este cierre y compartan sus teorías sobre lo que vendrá. Su opinión es crucial. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.